Este es un ejercicio que trata acerca de las medidas de tendencia central, con datos agrupados con intervalos. Entonces, el enunciado lo que menciona es: en una autopista se midió y se registró la velocidad de 53 automóviles. Los resultados se muestran en la siguiente tabla de distribución de frecuencias. La velocidad está expresada en kilómetros por hora. Entonces, con la información de esta TDF, me piden calcular la media, la mediana, la moda. Y me piden realizar un histograma, y en ese histograma trazar 3 rectas verticales y anotar el símbolo con el que se representa a cada una de estas medidas de tendencia central y su valor calculado. Entonces observo aquí en la tabla de distribución de frecuencias que tengo 7 clases. El límite inferior lo voy a cerrar con un corchete. Aquí voy a colocar una coma. Y el límite superior lo voy a cerrar con un paréntesis. Excepto el máximo valor del último intervalo lo cierro con un corchete. Luego aquí tengo XY, que es la marca de clase. Yo sé que la marca de clase se obtiene sumando el límite inferior más el límite superior y lo que resulte entre 2. Entonces, por ejemplo, para el valor de esta primera marca de clase, lo que tengo que hacer: sumo 149.5 más 155.5. El resultado de esto es 305. Entonces, este resultado lo divido entre 2. Y esto resulta 152.5. Entonces, ese sería el valor de esta marca de clase, 152.5. De la misma forma, para la marca de clase que hace falta aquí, sumo el límite inferior, que es 167.5, más el límite superior, que es 173.5. Esto lo divido, primero el resultado de esto es 341. Este resultado de 341 lo divido entre 2. Y esto da como resultado 170.5. Entonces, ese sería el valor aquí, en esta marca de clase. Y aquí el valor de la marca de clase sería 185.5 más 191.5. Esto es igual a 377. Lo divido entre 2. Y esto da como resultado 188.5. Aquí en esta columna tengo la frecuencia simple o frecuencia absoluta simple y faltan algunos valores. Por ejemplo, este valor que falta aquí, yo sé que 6 que tengo aquí en esta frecuencia acumulada, este valor de 6 más este valor que falta aquí me debe dar como resultado 16. Entonces, por análisis, yo sé que este valor de la frecuencia simple es 10, puesto que 6 más 10 pues resulta 16. Luego me faltan estos dos valores de esta frecuencia acumulada. Entonces yo sé que este valor es 16 más 9 son 25. Luego yo sé que este valor es igual a 25 más 10 resulta 35. Yo sé que este valor es igual a 42 más 6 son 48. Y yo sé que 48 más este valor de la frecuencia simple me debe dar como resultado 53. Entonces yo sé que este valor va a ser 5, porque 48 más 5 resulta este 53 de la frecuencia acumulada. Entonces, ya que tengo esta tabla de distribución de frecuencias completa, lo que voy a hacer primero es calcular la media, que es lo mismo que el promedio. Entonces es media aritmética o promedio. Entonces, para hacer este cálculo, lo que voy a hacer es agregar una nueva columna. Y en esta nueva columna voy a anotar la multiplicación de XY, que es la marca de clase, por F minúscula I, que es la frecuencia simple. Entonces, por ejemplo, el primer valor sería 152.5 por 6. Esto da como resultado 915. Aquí multiplico 158.5 por 10, resulta 1585. Aquí multiplico 164.5 por 9. Resulta 1480.5. Y así para el resto de valores de esta columna. Para no hacer tan largo el video, únicamente voy a anotar cuáles son los resultados esperados. Entonces, ya que tengo todos estos resultados, los voy a sumar. Entonces, como los voy a sumar, aquí voy a poner sigma, que quiere decir que voy a sumar todos estos valores.
Entonces tengo 915 más 1585 más 1480.5 más 1705 más 1235.5 más 1095 más 942.5. Esto da como resultado 8958.5. Entonces, para obtener la media aritmético promedio, lo que voy a hacer es aplicar la fórmula que dice que se tiene que multiplicar xi por fi. Esto lo voy a sumar desde la primera marca de clase hasta la marca de clase número n. Esto lo voy a dividir entre n, que es el número de datos, y el resultado de esta operación va a ser igual al promedio. Entonces, esto va a ser igual. Toda esta parte del numerador es lo que hice yo aquí en la tabla, y el resultado dio 8958.5 entre el número de datos es 53. Entonces 8958.5 entre 53 da como resultado 169.028 truncado a 3 decimales. Y puesto que el problema trata de velocidad de automóviles expresada en kilómetros por hora, las unidades del promedio son kilómetros por hora. Ahora, para calcular la mediana, lo primero que voy a hacer es calcular la posición central. Entonces yo sé que la posición central, al tratarse de un número impar, va a ser igual al número de datos más 1 entre 2. Si este número de datos fuera un número par, por ejemplo 52 o 54, la posición central se calcularía únicamente como n entre 2. Pero no es el caso. En este caso es un número impar, por lo tanto se va a usar la fórmula n más 1 entre 2. Entonces esto va a ser igual al número de datos, que es 53. Entonces queda 53 más 1 entre 2. Esto es igual a 54 entre 2. Esto es igual a 27. Entonces la posición central es 27. ¿Qué hago con este 27? Lo que voy a hacer es localizarlo en esta columna de la frecuencia acumulada. Entonces hasta aquí tengo 25 posiciones y yo ocupo la posición 27. Entonces la posición 27 va a entrar aquí en la clase número 4, esta que estoy encerrando. Ahí va a entrar la mediana. Entonces a esta que encerré se le conoce como clase mediana. ¿Por qué clase mediana? Porque en esta clase está contenida el valor de la mediana. Entonces, ¿por qué razón esta posición 27 entra aquí, donde está el 35? Pues la razón es que hasta aquí tengo 6 posiciones, hasta aquí tengo 16, hasta aquí tengo 25 posiciones, y en esta que encerré tengo a partir de la posición 26, la 27, la 28, etcétera, hasta la posición 35. Entonces, por esa razón es que la posición 27 se encuentra localizada en esta que encerré, que es la clase mediana. Ahora, para calcular a la mediana, que la voy a simbolizar con una X y una tilde con una culebrita arriba, entonces X con una especie de culebrita arriba va a ser la mediana, y esto va a ser igual, y voy a aplicar una fórmula que dice que es el límite inferior más una división, donde en el numerador voy a anotar n entre 2 menos la frecuencia acumulada de la clase anterior entre la frecuencia simple de la clase mediana, y todo esto por la amplitud del intervalo. Entonces el límite inferior va a ser igual. En la clase mediana observo que el límite inferior es este que estoy aquí encerrando, de 167.5. Luego tengo n entre 2. Entonces n entre 2 va a ser igual a 53 entre 2, o sea el número de datos entre 2. Y eso da como resultado 26.5. Luego necesito el valor de la frecuencia acumulada de la clase anterior. Entonces i menos 1 significa la clase anterior. Entonces es frecuencia acumulada, i menos 1 es la clase anterior. Entonces aquí tengo todas las frecuencias acumuladas. De la clase mediana es 35 su frecuencia acumulada, de la clase anterior sería 25. Entonces este f mayúscula i menos 1, su valor es 25. Luego necesito la frecuencia simple, en este caso de la clase mediana. Entonces f minúscula, subíndice i, va a ser igual a este valor de 10.
y necesito la amplitud del intervalo. Entonces la amplitud del intervalo la voy a obtener restando al límite superior el límite inferior, o sea va a quedar 173.5 menos 167.5, y esto va a ser igual a 6. Entonces la amplitud del intervalo es 6. Ahora sí, sustituyendo todos estos valores en esta fórmula, tengo que la mediana va a ser igual al límite inferior, que vale 167.5, más una división. En el numerador voy a escribir n sobre 2, entonces n sobre 2 es 26.5, y a esto le voy a restar la frecuencia acumulada de la clase anterior, que en este ejemplo es 25, entonces aquí queda menos 25. Y todo eso lo voy a dividir entre la frecuencia simple. Entonces la frecuencia simple de la clase mediana es 10. Y todo eso lo voy a multiplicar por la amplitud del intervalo, que es 6. Entonces si yo realizo estas operaciones, tengo que la mediana va a ser igual a 167.5 más una división. En el numerador tengo 26.5 menos 25, eso da como resultado 1.5 entre 10 por la amplitud 6. Entonces queda que la mediana va a ser igual a 167.5. Aquí multiplico 1.5 por 6, va a resultar 9, entonces queda más 9. Y aquí multiplico 10 por 1 invisible, pues queda 10, entonces queda 9 sobre 10. Entonces la mediana va a ser igual a 167.5. Y aquí tengo la división de 9 entre 10. Esto da como resultado 0.9. Entonces aquí queda más 0.9. Entonces la suma de 167.5 más 0.9, esto va a ser igual a 168.4. Entonces este sería el valor de la mediana, 168.4 kilómetros por hora. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es calcular el valor de la moda. Entonces para calcular la moda, lo primero que tengo que observar es en la frecuencia simple cuáles son los valores más grandes. Entonces observo que los valores más grandes de esta frecuencia simple, o el valor más grande, es este 10, por lo que voy a encerrar toda esta clase. Pero también existe otro valor más grande que es 10, entonces también voy a encerrar toda esta clase. Entonces tengo que esta primera que encerré es la clase modal 1, y esta segunda que encerré es la clase modal 2. Entonces para calcular a la moda, que la voy a simbolizar con una X y un acento francés circunflejo, tengo la fórmula que es igual al límite inferior más una división. En el numerador escribo delta 1, en el denominador escribo delta 1 más delta 2, y todo esto lo multiplico por la amplitud del intervalo. Entonces me voy a concentrar en la clase modal 1, pero antes voy a mencionar que delta 1 va a ser igual a la frecuencia simple de la clase modal menos la frecuencia simple de la clase modal anterior. Delta 2 va a ser igual a la frecuencia simple de la clase modal menos la frecuencia simple posterior o siguiente a la clase modal. Entonces ahora sí, voy a decir, concentrándome en la primera clase modal, que el límite inferior va a ser igual a 155.5. Delta 1 va a ser igual a la frecuencia simple de la clase modal, entonces la frecuencia simple de la clase modal es 10, menos la frecuencia simple de la clase anterior a la modal, entonces la frecuencia simple de la clase anterior sería 6, entonces aquí queda 10 menos 6, esto es igual a 4. Delta 2 va a ser igual a la frecuencia simple de la clase modal, que como ya se mencionó en la primera clase modal, su frecuencia es 10, menos la frecuencia simple de la clase siguiente a la modal, o sea, sería el 10 es la frecuencia simple de la clase modal, la clase siguiente sería 9, entonces queda 10 menos 9, esto es igual a 1.
Entonces ahora sí se pueden sustituir estos valores en la fórmula. Bueno, falta la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo en la clase modal 1 sería límite superior 161.5 menos el límite inferior 155.5. Entonces la amplitud de ese intervalo es 6. Ahora sí, sustituyendo en la fórmula va a quedar que la moda es igual al límite inferior 155.5 más una división. En el numerador se va a escribir delta 1, que es 4. En el denominador se va a escribir delta 1 más delta 2. Entonces se va a escribir 4 más 1 por la amplitud del intervalo, que es 6. Realizo estas operaciones y tengo que la moda es igual a 155.5. Aquí multiplico 4 por 6, resulta 24, entonces queda más 24. Aquí tengo 4 más 1 es 5. Y este 5 por 1 invisible, pues resulta 5. Entonces tengo que la primera moda va a ser igual a 155.5 más la división de 24 entre 5. Resulta 4.8. Entonces más 4.8. Entonces esto va a ser igual a 155.5 más 4.8. Esto da como resultado 160.3. 160.3. Las unidades son las mismas, son kilómetros por hora. Entonces ese es el valor de la primera moda calculada. Para la segunda moda voy a hacer algo parecido. Pero en este caso voy a utilizar los valores de la clase modal 2. Entonces, como se había mencionado, la clase modal 2 es esta. Entonces ahora, el límite inferior va a ser igual a 167.5. La frecuencia simple de la clase modal es 10. La frecuencia simple de la clase anterior a la modal va a ser 9. Entonces va a quedar 9 aquí. La frecuencia simple de la clase posterior a la modal, esta es la frecuencia simple de la clase modal. La siguiente sería 7 que aparece aquí, entonces sería 7. Por lo que delta 1 sería frecuencia simple menos frecuencia simple de la clase anterior, entonces quedaría 10 menos 9. Y esto da como resultado que delta 1 vale 1, delta 2 va a ser igual a la frecuencia simple menos, entonces la frecuencia simple es 10 menos la frecuencia simple de la clase siguiente, entonces la frecuencia simple de la clase siguiente es 7, entonces queda 10 menos 7, esto es igual a 3. La amplitud del intervalo pues sería 173.5 menos el límite inferior, que es 167.5, y esto da como resultado que la amplitud es 6. Ahora sí, aplicando esta fórmula va a quedar que la moda es igual al límite inferior 167.5 más una división. En el numerador se va a escribir delta 1, que vale 1, entonces aquí queda 1 sobre, en el denominador se escribe delta 1, que vale 1, más delta 2, que vale 3, entonces queda 1 más 3. Esto multiplica a la amplitud del intervalo, que es 6. Entonces va a quedar que la moda va a ser igual a 167.5, que es este. Aquí queda 1 por 6, queda más 6 sobre, aquí se tiene 1 más 3, es 4. Y este 4 por 1 invisible, pues resulta 4. Entonces se tiene que la moda es igual a 167.5. Aquí la división de 6 entre 4 resulta 1.5. Entonces queda 167.5 más 1.5. Entonces la moda 2, la segunda moda, va a ser igual a 169, que es la suma de estos dos, 169, y las unidades son kilómetros por hora. Realizando un resumen de los cálculos que se realizaron en este ejercicio, se tiene que el valor de la media aritmética o promedio que se obtuvo es igual a 169.028 kilómetros por hora. El valor de la mediana que se obtuvo, el dato central, es igual a 168.4 kilómetros por hora.
mientras que se obtuvieron dos modas. La primera moda que se obtuvo, su valor es 160.3 km por hora. Y la segunda moda que se obtuvo, su valor es de 169 km por hora. Ahora voy a realizar un histograma con los valores que tengo en esta tabla de distribución de frecuencias. Entonces, para ello, en este eje horizontal voy a localizar todos estos límites inferiores y voy a cerrar con este límite superior. Entonces, en total voy a tener un número de marcas igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marcas. Entonces, a partir de aquí del origen voy a contar dos cuadritos para separar de alguna forma y voy a poner la primera marca. Cuento dos cuadritos y pongo otra marca. Cuento dos cuadritos, pongo otra marca y así me voy. Otros dos cuadritos, pongo otra marca. Dos cuadritos, otra marca. En total, como ya mencioné, van a ser 8 marcas. Entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marcas. En estas marcas voy a escribir todos estos límites inferiores aquí en esta parte. Entonces comienzo con 149.5. Luego sigue 155.5. Luego va a ser 161.5. Y así, 167.5, 173.5, 179.5, 185.5. Y voy a cerrar en la última marca anotando este límite superior que es 191.5. Entonces esto lo que representa son kilómetros por hora. Hacia acá arriba, en este eje vertical, voy a anotar las frecuencias simples. Entonces, el valor más grande que tengo de estas frecuencias simples es 10. Entonces voy a decir que cada cuadrito vale una unidad. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 marcas. Ahora, en el intervalo que va de 149.5 a 155.5, que es este, voy a trazar una barra que tenga una altura de 6. Entonces trazo una altura hasta 6. Obviamente esto hay que hacerlo con regla para que quede bien hecho. Con fines explicativos lo estoy haciendo a mano alzada, pero hay que hacerlo con regla. Aquí achuro esta barra, su altura es de 6. Luego en el siguiente intervalo de 155.5 a 161.5, que sería este, voy a trazar una barra que tenga una altura de 10. Entonces aquí voy a trazar una barra que tenga una altura de 10. La achuro, su altura es 10. Luego en el tercer intervalo de 161.5 a 167.5, que sería este, voy a trazar una barra que tenga una altura de 9. La achuro. Y así me voy. Entonces las unidades de este lado serían número de vehículos. Y un título para este histograma podría ser velocidad de 53 automóviles. Entonces ya nada más voy a completar el resto de las barras. En total me tienen que resultar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras. Llevo 3, me faltan 4 barras. Entonces las voy a realizar de forma rápida. La cuarta barra queda así, con una altura de 10. La quinta barra queda así, con una altura de 7. La sexta barra queda así, con una altura de 6. Y la séptima y última barra queda así, con una altura de 5. Entonces se puede observar que en un histograma todas las barras van juntas, una a continuación de la otra. Y si quisiera marcar un valor central en cada barra, ese valor central lo que representaría sería la marca de clase. Entonces aquí la primera marca de clase sería 152.5. La segunda marca de clase sería 158.5. Y así sucesivamente. Lo que voy a hacer ahora en este histograma es que voy a trazar 3 rectas verticales en cada una de estas posiciones que son las medidas de tendencia central. Por ejemplo, el valor de la media aritmética o promedio, 169.028, quedaría localizado aquí en el histograma más o menos por aquí. Entonces aquí en esta posición voy a trazar una recta vertical. Entonces esta recta vertical que acabo de trazar lo que representa es el valor de la media aritmética o promedio, que es 169.028 kilómetros por hora.
El valor de la mediana es 168.4 km por hora, entonces lo voy a localizar aquí en el histograma. Más o menos quedaría por aquí. Entonces en esta posición voy a trazar otra recta vertical. Entonces esta recta que tracé aquí de color azul representa el valor de la mediana y su valor es 168.4. Ahora voy a localizar el valor de esta primera moda, 160.3, que más o menos quedaría por aquí. Entonces en esa posición voy a trazar otra recta vertical. Entonces esta recta que acabo de trazar de color negro lo que representa es el valor de la primera moda. Y su valor pues es este, 160.3 km por hora. Entonces ahora voy a localizar esta segunda moda que anteriormente se calculó. Más o menos quedaría por acá. Prácticamente en la misma posición que esta recta morada que representa el promedio. Entonces aquí en esta posición voy a trazar una recta vertical que simboliza la posición de la segunda moda. Entonces esta recta verde que acabo de trazar lo que representa es la posición de la segunda moda y su valor es de 169 km por hora. Entonces aquí tengo estas cuatro rectas que representan la posición de estas medidas de tendencia central que se calcularon, y observo que en la distribución de datos que presenta esta forma, la posición de las medidas de tendencia central es esta. Como se esperaba, se agrupan al centro de la distribución de datos, y la que queda al centro de la distribución de datos es esta recta azul que representa a la mediana. Entonces la mediana es un dato que divide a la mitad a la distribución de datos. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.